Tema 47. La Primera Guerra Mundial, periodo de entreguerras y crack del 29. Primero vamos con la Primera Guerra Mundial. Las causas son lejanas porque vienen por culpa del imperialismo desarrollado en el siglo XIX, que son esos antecedentes prebélicos, ¿no? En primer lugar, pues esas tensiones entre potencias coloniales, entre Francia y Alemania por Alsacia y Lorena, que perdió Francia por culpa de la guerra franco-prusiana en 1870-71, que supuso la unificación alemana, y que, claro, son territorios ricos en carbón y hierro que, bueno, pues le venía mejor a Alemania y, bueno, y al ganar la guerra pues se lo choriciaron, coño. Entre Gran Bretaña y Alemania por la rivalidad económica, entre Austria y Rusia por los Balcanes, todo esto, pues claro, iba siendo pues esas rivalidades, esas tensiones por territorios al final. Y a esto hay que sumarle las discrepancias en las fronteras y territorios en las colonias, ¿no? Luego tenemos una serie de... Esos son los antecedentes así como más lejanos, ¿no? Luego además hay que añadir, claro, estas rivalidades provocó que Otto von Bismarck estableciera pues, su sistema de alianzas, sus sistemas bismarckianos, que eran tres básicamente, sistemas de tratados secretos entre unos países que fue firmando Alemania con unos y otros países, para, digamos, aislar a Francia, porque claro, al haberle choriceado a Alsacia y Lorena, pues claro, tendría que tenía miedo a que Francia en un momento se quisiera vengar y pillar la revancha, entonces tenía que protegerse las espaldas, ¿no? Básicamente. Entonces firmó tratados pues con Austria, con Rusia, con Inglaterra, con todo Cristo, vaya. Bueno, las crisis prebélicas así más tal fueron las de Tánger y Agadir en África y sobre todo en los Balcanes. En los Balcanes se le llama el polvorín de Europa porque es un territorio ha sido siempre muy conflictivo por la cantidad de pueblos eslavos que están ahí y que las fronteras nunca han estado, no se terminaban de poner al gusto de todo el mundo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, tenemos lo de los Balcanes, eso forma parte de otro capítulo, pero bueno, al fin y al cabo tiene que ver con que Serbia quería Bosnia y Herzegovina para hacer construir una gran Serbia. Bosnia y Herzegovina pertenecía a Austria-Hungría, era una provincia de Austria-Hungría, del Imperio Austrohúngaro, y la movida explotó cuando en julio o en junio se asesinaron al heredero austrohúngaro, Francisco Fernando, en Bosnia. ¿Vale? Entonces, no, en Sarajevo, perdón, en Sarajevo. Esto provocó una serie de declaraciones de guerra que al final fueron un efecto dominó donde fueron cayendo todos los países ingleses, se fueron declarando la guerra unos a otros por culpa de estos sistemas de alianzas secretos que, bueno, básicamente pues viene a ser pues el 28 de junio asesinan al Francisco Fernando. Austria-Hungría le manda un ultimátum a Serbia que tiene que cumplir en 48 horas para que les dejaran investigar el asesinato. Serbia se niega porque, claro, el asesino había sido un estudiante serbio. Serbia pasa del ultimátum y moviliza tropas. Así que Austria-Hungría también moviliza tropas. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Esto provoca que los rusos movilicen sus tropas, que eran aliados de Serbia, y entonces ultimátum alemán a Rusia y a Francia, pues para que no se metiera en la guerra. Esto provoca pues guerra de Alemania contra Rusia, que además entra en la guerra austro-serbia, perdona. Luego también entran en guerra Alemania y Francia por todos estos sistemas de alianzas. Se movilizan las tropas alemanas y francesas el 1 de agosto y ya Alemania invade Bélgica y se establece la guerra anglo-alemana y, bueno, un pifostio de cojones. El caso es que al final, pues unos por otros se sigue declarando la guerra y claro, pues se inicia la Primera Guerra Mundial a lo bestia y cae todo el mundo con las colonias y con de todo. Básicamente, los países beligerantes se pueden agrupar en dos bandos, en la Triple Alianza, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Italia, que luego se cambiará de bando, y los aliados de las colonias, además de Turquía y Bulgaria.
y la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia, que más tarde se entrarán Estados Unidos y Japón, justo cuando Rusia tenga que abandonar la guerra. Esto es otra. Bueno, las características principales de la guerra, pues que fue de larga duración, 4 años, del 14 al 18. Fue una gran extensión territorial por toda Europa, por sus colonias, en Estados Unidos, Japón, una barbaridad de guerra. Además de todas las bajas humanas, porque tenían un armamento muchísimo más grande y más mortífero, metralladoras, gases tóxicos, en fin, una barbaridad, una salvajada. Además, tenemos que tener en cuenta que en la época de los sistemas bismarckianos, en el siglo XIX, esa época se conoce también como la paz armada. Ahí la gente estaba viendo, no había guerra, pero sí que se iban armando hasta los dientes para cuando la hubiera, ¿no? O sea, que esto fue una crónica anunciada. Las fases son muy rápidas. Guerra de movimientos en el 14, el ataque relámpago de Alemania a Bélgica y Francia, conocido como el Plan Schlieffen, que fracasó porque Francia venció en la batalla del Marne, y luego hay una ofensiva rusa en el frente oriental. La guerra se estanca y se crea lo que es la fase de posiciones entre el 15 y el 16, que se inmoviliza el frente occidental, se llevan a cabo las guerras submarinas, tienen lugar la batalla de Verdún, del Somme y Galípoli, donde Gran Bretaña es derrotada. Hay una ofensiva austroalemana en el frente oriental, donde Rusia. Crisis del 17. Aquí es cuando la Rusia tiene que abandonar la guerra porque estalla la revolución bolchevique. Entonces tiene que firmar deprisa y corriendo la paz de Brest-Litovsk, donde Rusia pierde mogollón de territorios contra Alemania, porque esta paz la firma con Alemania. Y entonces, con una mano delante y la otra detrás, tiene que pirarse y atender la revolución que tenía interna, ¿no? La batalla de Verdún tiene lugar, no, esa zona del otro lado. Sale Rusia y entra Estados Unidos. A partir de aquí empieza una super oleada pacifista con motines y manifestaciones para parar la guerra. Es que esta guerra fue muy bestia, supuso un cambio en la mentalidad de la gente muy importante, porque Europa siempre ha habido guerras, pero nunca han sido tan brutales como la Primera Guerra Mundial. Lo que habían visto, que luego ya la Segunda Guerra Mundial, ya eso fue ¡blum! Pero bueno, ya habían visto una pedazo de guerra de esta magnitud. Y entonces es el cambio que dicen, estamos acostumbrados a que haya 4 guerras en el campo de batalla, pero es que estas guerras se bombardeaban ciudades, entonces aquí ya empieza a palmar gente civil, y bueno, esto fue un despropósito total. Para tener en cuenta en cuanto a la mentalidad que tenía la gente en aquel momento, ¿no? Al final de la guerra, pues llega en noviembre del 18, se sucede con la entrada de Estados Unidos, pues se suceden las ofensivas y las victorias aliadas en todos los frentes. Claro, aquí llega Estados Unidos con todo su poderío a dar caña. Y bueno, hay que comentar que en el 18 pues tienen lugar las diferentes revoluciones socialistas y comunistas en Alemania, que provocaron que Guillermo II, que era belicoso, que era un poco el que promovió un poco esta agresividad alemana, ¿no? Tuviera que abdicar, se promulgó la República de Weimar y se firmó el armisticio. Alemania enseguida, nada más la República, lo primero que hizo fue firmar el armisticio. Y fue primero Alemania y luego lo firmó Austria-Hungría al poco tiempo, o sea que el final de la guerra llegó en el 18. Consecuencias: millones de muertes y heridos y mutilados, porque tú imagínate, esa guerra dejó mogollón de lesionados y mutilados y hombres pobrecitos, bueno, que ya no podían hacer nada con su vida. Más los no nacidos, claro, porque estaban los hombres en la guerra y las mujeres pues no tenían descendencia, claro. Esto provocó una pedazo de debacle demográfica. Consecuencias económicas, pues empobrecimiento de los países beligerantes como siempre, la destrucción de la agricultura y la industria, las finanzas públicas estatales se van a la mierda, se endeudan y por culpa de los empréstitos de guerra, por supuesto, en Estados Unidos y Japón se enriquecen a lo bestia. Claro, a ellos no les tocó, ellos podían fabricar pim pam pum 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 para surtir a toda Europa. Y la industrialización, esto provocó la industrialización de algunas colonias. Claro, como la guerra se alejó no estaba en las colonias, pues ahí se pudo pasar las fábricas para poder ayudar a los países en metrópolis. Sociales, muy importante.
aparte de aparte de los éxodos rurales y tal, y los excombatientes que no se adaptan de nuevo a esa incorporación, es que durante la guerra llevó lugar un auge muy bestia del sufragismo y el feminismo, a cargo de entre otras Emmeline Pankhurst. El tema de la historia del feminismo ya está en otro tema también. Debido a la incorporación de la mujer al trabajo. Claro, si los hombres están en la guerra, pues las mujeres tienen que fabricar. Entonces, eso provocó un avance en la liberación de las mujeres muy bestias, que luego cuando acabó la guerra dijeron que tururú trompeta volver a la cocina. Aún así, pues después de una guerra, pues penurias de la sociedad que ha quedado muy empobrecida, crisis económica, malestar social, revueltas sociales y comunistas que son duramente reprimidas. De hecho, en la revuelta comunista de Alemania participó Rosa Luxemburgo y se la cargaron. Bela Kun en Hungría, en fin, pues son muy reprimidas con mucha violencia, ¿no? Estas fueron asesinadas. Queda el nuevo mapa de Europa. Caen los grandes imperios, el turco, austrohúngaro, alemán, todos caen. Y entonces se reestructuran las fronteras, pero esto provoca futuras tensiones. Y se crea la Sociedad de Naciones tipo ONU para evitar futuras guerras, que luego fue inútil, pero bueno. Los tratados de paz que se firmaron para firmar las condiciones de final de la guerra, pues la más importante es el Tratado de Versalles con Alemania, que fue muy duro, puesto que se le impedía tener un ejército ni flota mercante. Perdieron muchísimos territorios y colonias, tenían que pagar las reparaciones económicas de guerra y debieron dar, aparte de Alsacia y Lorena, el Sarre a Francia, además de tener el corredor del Sarre ocupado por tropas francesas. Francia, la verdad, que fue muy vengativa y se ensañó con Alemania, ¿no? El Tratado de Saint-Germain se firmó con Austria. Esto supuso el fin de su imperio, se estableció la República Democrática y nuevos estados independientes. El de Neuvilly, en Bulgaria, todos estos tratados se firmaron en Francia, ¿vale? Entonces, por eso tienen nombres franceses. Este se firmó para Bulgaria. Pago de reparaciones de guerra, reducción de su ejército, territorios a Yugoslavia y Grecia. Con Hungría, el de Trianón, independencia de Hungría, cesión territorial a Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia y Rumanía. El Tratado de Sèvres para el Imperio Turco, fin de su imperio, cede territorios a Grecia y los de Próximo Oriente a Gran Bretaña y a Francia. O sea, al final, la tónica de todos estos tratados es que tienen que ceder territorios, pagar reparaciones de guerra a medida de su culpabilidad y limitación de su ejército. Luego, esto ya lo vamos a dejar, pues ahora pasamos, ahí va, al tema de los años 20. Aquí está. Años 20. Bueno, Europa había quedado destruida, con 30 millones de víctimas de guerra, destrucción de las vías de comunicación y las infraestructuras y de equipos productivos, pérdida de gran porcentaje de la riqueza nacional, inestabilidad financiera, mogollón de inflación y endeudamientos elevados. Francia y Gran Bretaña tuvieron una lentísima recuperación y tenían tensiones y desequilibrios. Además, Alemania atravesaba una supercrisis económica por culpa también de las reparaciones de guerra y de la hiperinflación y devaluación del marco. Es ahora, en los años 20, cuando el nazismo empieza a emerger. En Estados Unidos, pues fue el mayor acreedor de Francia y Gran Bretaña, fue la primera potencia económica que encima se enriqueció más con la guerra, acumula las grandes reservas de oro y el dólar se convierte en moneda de cambio. Su crecimiento económico pues, se debe a la productividad, al auge de la productividad debido al taylorismo, el trabajo en cadena. Se crean nuevos sectores industriales, el automóvil, los electrodomésticos, aquí ya en los años 20, o sea, en Europa y bueno, en España ya no digamos, como el culo, y ahí ya tenían planchas, lavavajillas o lavadoras, eso es una barbaridad. Expansión de la construcción, crecimiento urbano, en fin, auge de la bolsa de Wall Street, sube el valor de las acciones, lo que va creando la burbuja especulativa. Esto lo vamos a ver luego con el crack del 29. Entonces, ¿qué pasa con el auge del valor de las acciones? Pues aquí ya empezamos con las causas para el crack, ¿no? Del 29. Se crea una sobreproducción,
porque los excedentes en excedentes agrarios e industriales, porque claro, se produce tanto que no se produce al ritmo de la demanda, o sea, hay más producción que demanda. Entonces, ¿qué sucede? Que la demanda es más lenta que la venta, por lo tanto no se obtienen beneficios, por lo que se compra acciones en bolsa. Esta situación favorable sube el precio en la bolsa de las acciones empresariales, lo cual crea la burbuja especulativa. Esto es que el valor de las acciones es más alto y no tiene relación con el valor real de la empresa. Mientras el precio está al alza, todo guay, pero cuando la cosa se tambalea, chunga. El caso, ¿cómo fue el crack? Pues la movida fue que un día algunos inversores, creyendo que ya los valores no podrían subir más, pues vendieron algunas acciones. Esto bajó el precio de las cotizaciones, lo cual provocó más venta de acciones en cadena al final, lo cual hizo bajar el precio y al final se extendió el pánico generalizado. Ya ves tú, por lo que hicieron dos zumbaos, al final, ¡blum!, por lo que tienen las burbujas especulativas, ¿no? Entonces, varios días, ¿no? El primero fue el Jueves Negro, el día 24 de octubre, en el que millones de acciones en ventas, hay mogollón de acciones en ventas sin compradores. Esto hace que se devalúe el valor de la empresa, por lo que se pierde dinero. Pero fue peor el Martes Negro, el 29 de octubre, porque hubo más oleada de ventas. Los bancos exigieron el pago de los préstamos a las fábricas y a las empresas. Al final se desplomó el mercado de valores y eso fue pues lo que conocemos, una hecatombe. Pero antes justo de llegar a todo esto, decía que... bueno, esto ya lo habíamos dicho, sí, va. Que el mundo de Europa de posguerra, justo antes del crack del 29, en los años 20, bueno, pues en general pues había una sensación de euforia, de triunfo, de equilibrio en Estados Unidos, la expansión económica, todo esto que habíamos hablado, pero la superinflación de posguerra, especialmente en Alemania, y también en Europa, pero sobre todo en Alemania, ¿no? Y claro, no todos los conflictos quedaron resueltos por las conferencias de París. Las fronteras discutidas, sobre todo en Europa Oriental. Alemania se siente agraviada por las pérdidas territoriales. Recordemos que estas reparaciones de guerra, este Tratado de Versalles, se los denominó Diktat. Polonia está la Gresca contra la URSS, porque también estaba en guerra civil del 18 al 20. Italia estaba en Gresca contra Yugoslavia, en fin. Irlanda se quería independizar, Francia fue muy dura y muy bestia con Alemania y es muy exigente para que Alemania cumpla con el Tratado de Versalles, por lo que Francia ocupa en el 23 el Ruhr para que Alemania pague. Gran Bretaña es más suave con Alemania, ¿vale? Pero Francia fue a la yugular. En la Unión Soviética, que es otro tema también, la Revolución Rusa, que provocó guerra civil, se difundió por Europa. En Alemania, en el 20, recordemos, o en el 18, en el 18, perdón, recordemos que también fue la revolución donde Rosa Luxemburgo y la Liga Espartaquista. En fin, todas estas revueltas socialistas y comunistas en Europa son duramente aplastadas. Se establecieron repúblicas y sistemas democráticos en la mayoría de los países, en Francia, en Alemania, la República de Weimar, en fin. Pero la burguesía está temerosa y apoyó a movimientos antiobreros violentos. Claro, la burguesía estaba temerosa porque ella buscaba a alguien, la burguesía se pensaba que el comunismo pues, y los obreros pues iban a robarle sus propiedades y sus inversiones y sus cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Echarse a los brazos de movimientos antiobreros, anticomunistas. ¿Y estos quiénes fueron? Los fascistas. ¿Vale? Entonces, en los años 20 se instauraron mogollón de dictaduras militares de corte fascista en Hungría, en Italia en el 22, en Bulgaria en el 23, en Portugal en el 26, en Yugoslavia en el 29, en Alemania en el 33 ya con Hitler, en España en el 23 con Primo de Rivera y en el 36 con Franco, en fin. Ante el auge de los fascismos, las democracias fueron muy torpes y luego ya con la crisis del 29 y la Gran Depresión de los años 30 la cosa fue mucho peor. La Sociedad de Naciones no tuvo fuerza, no fue capaz de cumplir los compromisos de paz. Entonces, claro, si a esta situación le añades la megacrisis económica de los años 30, en el que ya en los años 20
los fascismos estaban emergiendo, aunque Hitler dio el putsch de la cervecería en Alemania, el putsch de Múnich, que no triunfó, que acabó en la cárcel y tal, pero claro, la crisis sí que hizo que la sociedad apoyara en masa a Hitler en Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la crisis, la Gran Depresión, cayó Estados Unidos, que era el mayor proveedor económico del mundo, pues cayó todo el mundo como chinches. Supuso un descenso continuado del valor de las acciones hasta el 32. La crisis bancaria provoca quiebra y cierre de los bancos, bajan los préstamos e inversiones, la crisis también es industrial, baja el consumo, baja la sobreproducción, cierran empresas, las consecuencias es una subida muy bestia de paro y pobreza. La expansión mundial, pues bajan las inversiones exteriores, se retrocede la demanda, descienden los precios, se desploma el comercio mundial, sube muchísimo el paro, la rivalidad comercial lleva al proteccionismo que agrava la crisis y provoca una recesión. Alemania es una de las grandes afectadas por estar jodida ya de antes, o sea que calcula. Aquí se dan dos propuestas a la crisis. Keynes proponía la inversión del Estado para aumentar el gasto público y la creación de empleo. El déficit provocado se compensa con ingresos fiscales. El auge del empleo provoca el auge del consumo y esto, las inversiones privadas suben para producir bienes demandados, por lo que se aumenta el empleo. Es como para volver a rodar la rueda, ¿no? Para que se vuelva a movilizar. Es el impulso del Estado para que la sociedad vuelva a... Roosevelt, al final, lo que propone también es un poco eso, que se llama New Deal, que es que viene a ser intervención estatal, ¿no? El nuevo tratado. Estos son ayudas a agricultores, parados y empresas, promueve las obras públicas, acuerdos, relaciones laborales, control de bolsa y los bancos, devaluación del dólar para favorecer la exportación. O sea, al final el Estado tiene que hacerse un poco cargo de la crisis para poder volver a rodar y a poner en movimiento esta rueda económica. Y ya está, porque la crisis, o sea, el tema es hasta aquí, así que este es el tema 47, Primera Guerra Mundial, periodo de entreguerras y crack del 29.